Bueno, muy buenas tardes a algunos, muy buenas noches a otros. Les damos la bienvenida a este webinar de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación y de SOSILAR. Yo soy Mónica Rincón Roncancio, médica fisiatra. Soy la líder médica del Servicio de Rehabilitación de la Fundación Cardioinfantil La Cardio aquí en Bogotá, Colombia. Y actualmente soy la presidenta del capítulo de Prevención y Rehabilitación Cardiopulmonar de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. Vamos, antes de empezar, a darle la palabra al doctor Anderson Rosso, quien es el presidente de nuestra asociación. Doctor Anderson, bienvenido. Muchas gracias, Mónica. A todos, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a este nuestro evento de la Sociedad Científica Latinoamericana de Rehabilitación. Es un orgullo tenerlos aquí y tener además el acompañamiento de speakers tan calificados que nos van a compartir ustedes esta noche sus conocimientos. Como bien saben, la Sociedad Científica Latinoamericana de Rehabilitación, SOSILAR, ha sido reconocida por la ISPRM como entidad ante un convenio académico a través como la representación de América Latina, y de esto hemos tenido la oportunidad de realizar actividades en conjunto, principalmente con nuestros países fundadores. Un saludo a las personas que nos acompañan de México, Puerto Rico, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Y esta noche tendremos también la presencia de speakers de Honduras y de Bolivia. Dentro de las actividades planteadas tendremos esta actividad de rehabilitación cardíaca que sin duda alguna va a ser muy enriquecedora y que nos van a aportar una actualización muy importante sobre cómo estamos en esta temática en América Latina. Además, tendremos a futuro la presencia de más actividades académicas virtuales y, por supuesto, las presenciales. En el mes de agosto, el Congreso de la Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación. En octubre, el de la Sociedad Mexicana. Y pronto les estaremos presentando unas propuestas académicas muy interesantes, muy satisfactorias sobre cursos de actualización. Y sin olvidar que el próximo año, en septiembre, tendremos nuestro Congreso SOSILAR aquí en Colombia. Están todos invitados a participar. Un agradecimiento también a los integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, a la doctora Mónica, quien ha sido garante organizadora de este evento, y por supuesto a los integrantes de la Junta Directiva de SOSILAR, ya presente acá el doctor Eduardo, que nos ha saludado. No siendo más, un abrazo muy grande a todos. Doctora Mónica, muchísimas gracias por esta oportunidad y gracias a las doctoras que nos acompañan. Estaremos muy atentos a aprender, a participar y a conocer. Feliz noche, un abrazo y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, doctor Anderson, por toda la ayuda y la colaboración para poder realizar este webinar. Un saludo especial al doctor Eduardo, quien es el presidente de SOSILAR y nos está acompañando. Doctor Eduardo. Buenas noches, buenas tardes para ustedes en Colombia. Es con mucho gusto que estoy acá para compartir este importante tema, esta importante charla con distintas ponencias sobre rehabilitación cardiopulmonar en Latinoamérica. Este es un capítulo muy especial, un papel muy importante de desarrollo para el médico fisiatra en todas las Américas. Entonces, desde ya agradezco la presencia de la Sociedad Colombiana pela organização deste importante simposio e essa importante discussão, e já invitando para a participação de todos vocês para as atividades de Porto Rico, de México, Brasil, Argentina, Chile e Uruguai, que todos hacemos uma grande sociedade de difusão científica por toda a Latinoamérica. É com muito gosto e é uma ótima oportunidade para que nós outros podemos desenvolver a reabilitação em nosso continente. Grande curso e grande prazer estar contigo. Muchas gracias, doctor Eduardo. Bueno, y esta noche, pues como nos decía el doctor Anderson, nos acompañan tres colegas quienes son expertas en rehabilitación cardiopulmonar. Está la doctora Juana Zavala, la doctora Luisa Palma y la doctora la doctora Gudelia Quispe. Bueno, quienes estarán con nosotros, como les digo, esta noche.
Para dar un buen desarrollo en este webinar, les pedimos el favor de mantener sus cámaras y micrófonos apagados. Tenemos la posibilidad de hacer preguntas a través del chat, que según el tiempo que contemos, pues daremos respuesta a esas preguntas. Entonces, vamos a empezar con nuestra primera conferencista. Nuestra primera conferencista es la doctora Juana Zavala Ramírez, quien es especialista en medicina y rehabilitación de la Universidad Nacional Autónoma de México, con alta especialidad en rehabilitación cardíaca de la UNAM, y es la jefe de rehabilitación geriátrica y cardiorrespiratoria del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. La doctora Zavala nos dará la conferencia La rehabilitación cardíaca en los pacientes post-COVID-19. Doctora Zavala, bienvenida y muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, agradezco muchísimo la invitación y pues espero que esta presentación sea de su agrado. Espérenme que ya se adelantó esto. Bueno, para nosotros es importante conocer qué se está haciendo en cuanto a las situaciones que se están presentando después de una infección COVID. Y bueno, se han establecido muchísimos términos, desde COVID prolongado, síndrome de COVID crónico, de larga duración, post-COVID, post-agudo, en fin, entonces se están analizando cuál es la más correcta. Sin embargo, en todos vemos que la característica es que duran más de 100 días o más de 2 meses, que tienen diferentes síntomas y que se pueden presentar de manera alterna, es decir, tienen mejorías y tienen nuevamente una recaída. A ver, no quiere avanzar esto. Bueno, ¿y cómo vamos? En la actualidad, lo que estamos observando es que hay efectivamente una baja en el número de casos que se están presentando. En la semana epidemiológica número 25, aquí en México, tuvimos 168 casos. Entonces sí, son mucho menos de lo que se estaba presentando hace 4 años. Sin embargo, estos pacientes están presentando algunas alteraciones que pues están observando a nivel mundial, no solamente nosotros. Estamos viendo que se presenta disnea, fatiga, vértigo, debilidad, alteraciones de la sensibilidad, amputaciones, eventos vasculares, cardiopatías, alteraciones visuales y auditivas. Estamos viendo también que esto se puede presentar hasta 2 años y medio después de que tuvieron la infección. Y bueno, a nivel internacional vemos que nos hablan básicamente de lo pulmonar. Todo el mundo habla de la disnea, de la tos. En cuanto a lo cardiológico, se habla de dolor de pecho, palpitaciones, taquicardia, alteraciones ortostáticas, intolerancia al ejercicio. También vemos alteraciones cognitivas, dolor de cabeza, depresión y ansiedad. Y esto también es algo que nos está llamando mucho la atención a nosotros aquí en México, porque además de la fatiga, la depresión se ha presentado de una manera muy fuerte en cuanto a lo que estamos observando en nuestros pacientes. Vemos además una inflamación crónica. Y bueno, esto nos lleva también a dolores articulares, gastrointestinales, e incluso hemos encontrado enfermedad de pequeño vaso en los pacientes que llegan con nosotros. En otro artículo que estuvimos revisando también, y donde también incluyeron niños, comentaron que en los niños encontraron más alteraciones urinarios y en las jovencitas alteraciones menstruales, independientemente de lo que nos dicen otros autores, como es la tos, la disnea, congestiones nasales, dolor, palpitaciones, variaciones en la frecuencia cardíaca, anosmia, geusia, etc. En México, un estudio que presentó la doctora Varela Tapia de la Unidad Norte hablaba de alteraciones neuromusculares, neuropatías, disautonomías, eventos vasculares, mioclonías, derrames pericárdicos, arritmias, pericarditis. Y bueno, pues en cuanto a la fisiopatología del COVID,
Pues lo que tenemos es que es una inflamación crónica, es un daño tisular que se está presentando donde tenemos una tormenta de citocinas, donde sabemos que las interleucinas 6, por ejemplo, están muy activas en esta situación y comienza a haber alteraciones también en cuanto a la forma como las células están recibiendo el ADN del virus propiamente. Hay un cambio importante y efectivamente estamos encontrando marcadores importantes como es el dímero D elevado. En algunos pacientes los hemos encontrado por arriba de 800. La proteína C reactiva de alta especificidad la hemos encontrado alta. En los linfocitos no solamente hemos encontrado elevación, sino también hemos encontrado disminución de los linfocitos. Es decir, las alteraciones inmunológicas inflamatorias siguen presentes, a pesar de que muchos pacientes tuvieron su infección desde el año 2020 o 2021. Siguen con este problema. Otra situación también es que se ha observado que se presenta más en el sexo femenino. Sin embargo, tenemos dudas, porque muchas veces, por ejemplo, en nuestro país, los hombres son muy renuentes a acudir al médico si tienen dolor de cabeza o se sienten cansados. Desgraciadamente, la mayoría de las personas considera que con tomarse un multivitamínico es suficiente y continúan su vida sin valorar cómo se encuentran. Y ya cuando van a atención médica, pues ya tienen algunas alteraciones que están ya marcando incluso la forma como desarrollan su calidad de vida. Bueno, entonces estamos hablando de que tenemos esta tormenta de citocinas, donde vamos a ver también que las interleucinas, el factor de necrosis tumoral alfa, están causando que continúe esta inflamación. Al estar dentro de las células y replicarse las células, estamos viendo que continuamos con esta situación de COVID prolongado o largo, como lo quieran llamar, donde estamos presentando cada vez más alteraciones, pero son, repito, cíclicas en lo que hemos observado. Y bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros? En realidad en todo el mundo, desde el inicio de la pandemia, creo que fue algo que llamó la atención de todos los profesionales de la salud, que los pacientes después de la infección quedaban con muchísima debilidad, que quedaban también con alteraciones cardíacas, no solamente pulmonares, sino cardíacas, repito, alteraciones musculares, cada vez más alteraciones de memoria, había pacientes que presentaron trombosis importantes. Entonces, ante la situación que se estaba presentando en nuestro instituto, el Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra Ibarra, comenzó a buscar que se atendiera a los propios trabajadores del instituto, porque incluso tuvimos 2 casos de personas que tuvieron una pericarditis tan importante que se tuvieron que jubilar antes de tiempo. ¿Sí? Es decir, la afectación era demasiada como para poder continuar con sus actividades de la vida diaria. Cuando vimos que estábamos rebasando, incluso que los trabajadores no solamente eran los únicos que tenían afectaciones, sino que también llegaban personas de fuera a solicitar ayuda, fue cuando comenzamos a abrir nuestros servicios a la población en general. Y bueno, comentando un poquito de lo que hemos encontrado desde el año 2020, desde el inicio de la pandemia hasta marzo 2024, hemos atendido 487 pacientes con una edad promedio de 50 años, 50.53 años, el 43% hombres, 56% mujeres. Repito, sí tenemos un poco más de mujeres, pero esto puede ser debido a causas multifactoriales, ¿no? Entonces no podemos estar completamente seguros de que afecte más a las mujeres. De estas personas tuvimos 3 amputaciones, 4 pacientes con enfermedad de pequeño vaso. Tuvimos 2 niños menores de 10 años que su característica principal era disnea, por eso fueron con nosotros. Uno de los pacientes presentaba fasciculaciones, incluso en lengua. Tuvimos incluso sospechas de otro tipo de enfermedades, pero no se les estuvieron haciendo estudios de electrodiagnóstico y no se corroboró ningún otro tipo de enfermedad. Realmente no desarrolló otra situación más que la presencia de fasciculaciones, incluso en lengua.
Y bueno, hablando también de estos pacientes con COVID prolongado, y vimos que también había alteraciones psiquiátricas. De estos pacientes tuvimos una paciente con intento de suicidio por la depresión que estaba presentando. Entonces vemos que las afectaciones siguen presentándose cada vez más frecuentes y con una variedad tan importante que no podemos exactamente saber hasta qué momento podemos decir esto sí y esto no. Tuvimos pacientes con pericarditis y con insuficiencia cardíaca también, por supuesto. Bueno, entre otros. La mayoría presentó fatiga, que fue la principal causa de atención. También tuvimos la situación de alteraciones de memoria, de alteraciones de lenguaje. Muchas personas trataban de hablar y no podían, tenían disartria. Otros pacientes nos hablaban de alteraciones para la deglución. El 90% de nuestros pacientes presentó vértigo. Entonces tuvimos que recurrir a otros servicios. Y bueno, afortunadamente, siendo un Instituto Nacional de Rehabilitación, pues nos pudimos apoyar en otros servicios. Que bueno, esto fue maravilloso porque teníamos pacientes, repito, con alteraciones neurológicas, alteraciones de que, por ejemplo, en nuestros adultos mayores se estaban deteriorando más rápidamente. En los pacientes también estaban presentando limitaciones articulares. Había también pacientes que tenían una alteración nutricional. En el 90% de nuestros pacientes encontramos disminución de la vitamina D. Y bueno, actualmente podemos decir, hay disminución de la cantidad de vitamina D circulante en los pacientes, pero como estaban antes, no tenemos manera de comprobarlo. Si ya teníamos una situación donde la vitamina D ya estaba baja o se está presentando a partir de la infección de COVID. Bueno, entonces, ¿quiénes más se tuvieron que involucrar? Obviamente terapia física, otoneurología, poniatría, los compañeros de auxiliares de diagnóstico y tratamiento, psicología, y ya en pacientes que ya iban mejorando, también eran derivados a medicina del deporte. Algunos pacientes también tuvieron la necesidad de clínica del dolor ante las artralgias y mialgias que estaban presentando después de la infección de COVID. Bueno, entonces cuando llegan con nosotros, lo que hacemos es que comenzamos con la evaluación, pasamos con varios profesionales y también comenzamos a ver cómo se encuentra la percepción de discapacidad de Judas 2, que es el que se utiliza por la OMS. Y bueno, aquí puedo comentar que, por ejemplo, la doctora Gudelia Quispe, cuando estuvo con nosotros en México, también estuvo haciendo este tipo de evaluaciones. Y lo que encontramos es que la mayoría de los pacientes estaban presentando una percepción de discapacidad entre leve y moderada. Muy pocos pacientes estaban presentando ninguna sensación de discapacidad, bueno, pero llegaban por otra situación. Bueno, cuando llegan los pacientes, aparte de hacerles su evaluación, su historia clínica, todo lo que debemos hacer como profesionales de la salud, les estábamos haciendo caminata de 6 minutos, que ustedes recordarán que no solamente nosotros, sino la mayoría de las instituciones, se vio en la necesidad de aplicar unas pruebas de esfuerzo sencillas, fáciles de aplicar, que no fueran tan caras y que fueran rápidas. Hubo quienes hacían prueba de esfuerzo en escalón, nosotros hacíamos caminata de 6 minutos, y por ejemplo, aquí pueden ustedes notar algo. Si ven la imagen, vemos que es un varón de 41 años que llega porque tenía fatiga nada más y de repente palpitaciones. Si observan, inició con 63 latidos, pero al minuto 6 bajó a 48 latidos. Esto ya no es normal, ¿no? Se supone que en el ejercicio la respuesta fisiológica aguda es que suba y no que baje. Y en la recuperación al primer minuto, nosotros esperamos que sí haya un decremento de la frecuencia cardíaca y vemos que se incrementó. En cuanto a la presión arterial, bajó incluso al primer minuto de recuperación. Entonces tenemos una respuesta cronotrópica y una respuesta presora que son hacia la baja. Esto ya nos habla de alteraciones importantes cardiovasculares. Además de que la distancia del predicho nada más llegó al 49%.
Estoy hablando un varón que aparentemente era sano, que su única situación era fatiga y ocasionalmente palpitaciones. Este es de una mujer de 70 años. Vemos que inicia bien su frecuencia cardíaca, pero percibe muchísima fatiga, 6 de embor. Bueno, no hubo desaturación, la presión arterial sí subió como debe ser, pero la recuperación del primer minuto, recuerden que es un predictor de mortalidad y en lugar de descender, subió. Ya al minuto 5 se recupera, pero aquí tenemos estas alteraciones que les comentaba, cardiovasculares, que de inicio no se detectan y nada más alcanzó de la distancia predicha el 78.26%. Bueno, a los pacientes que podían hacer otro tipo de pruebas de esfuerzo, como por ejemplo en la banda sin fin, en el ergómetro de brazos, bueno, les aplicábamos la prueba de esfuerzo, pero también se les hacía una impedancia para ver cómo se encontraban a nivel nutricional. Repito, también se les pedían los estudios de laboratorio, pero también estábamos viendo en qué condiciones se encontraban. Por ejemplo, qué tanta hidratación, qué tanta masa muscular, y esto lo hacíamos antes y después, lo estamos haciendo antes y después del tratamiento. También acuden a una valoración nutricional. Y bueno, al principio empezamos a manejar a los pacientes de una manera muy separada, ¿no? Decíamos, bueno, este paciente, pues nada más nos vamos a aplicar a coordinación y propiocepción, estos otros a otra situación. Y bueno, fue un grupo de nuestras compañeras fisioterapeutas, Rosario Molina y Mayra Mar, así como con una compañera bióloga que es Gaby Flores, que dijeron, bueno, ¿y por qué no hacemos un programa terapéutico de 4 niveles para mejorar la capacidad funcional, fatiga, actividades de la vida diaria y condición cardiorrespiratoria? Obviamente, con todas las valoraciones que ya había comentado, y comenzó a hacerse este protocolo de ejercicio. En la actualidad todavía se está llevando, aún no vamos a presentar los datos preliminares, pero es muy interesante ver cómo los pacientes están mejorando en cuanto a fatiga, en cuanto a actividades de la vida diaria. En las pruebas de esfuerzo finales están mejorando, están perdiendo peso en cuanto a lo que es composición de grasa, pero están ganando músculo y también está mejorando su situación emocional. Entonces, dentro de las evaluaciones, nuestras compañeras hacen las evaluaciones de impedancia, sus evaluaciones pre-ejercicio. Además, también se les hacen espirometrías a los pacientes para evaluar cómo se encuentran inicialmente nuestros pacientes en cuanto a nivel pulmonar, no solamente lo cardíaco. Se les aplican ejercicios respiratorios y se les reentrena el patrón respiratorio antes de iniciar el programa de 4 niveles que habíamos comentado. Un paciente que no sabe respirar, pues obviamente no va a mejorar de una forma adecuada. Y por ejemplo, esta niña, pues niña porque cuando llegó con nosotros 27 años, a ella la tuvieron que amputar de una extremidad, no se alcanza a ver muy bien, pero la pierna derecha era la amputada. Ella fue por una trombosis que presentó durante la infección de COVID. También venía con otros factores de riesgo, a pesar de que estaba muy jovencita, una obesidad importante, un sedentarismo, y bueno, se tuvieron que cambiar estos factores de riesgo y actualmente ya está protetizada esta niña. También estamos insistiendo muchísimo en lo que es la educación para la salud. Los pacientes tienen que conocer qué les está pasando, porque ellos dicen, me siento muy cansado, disminuyó mi visión, ya no veo bien, ya no escucho, me voy de lado. Entonces, el conocer lo que les está pasando les ayuda a que se comprometan más con lo que se está realizando del programa. Esta es nuestra área, por cierto. Esta es una de las áreas de ejercicios donde tenemos algunos equipos. Ya son equipos viejitos, pero todavía funcionan. Y bueno, podemos trabajarlos, les digo, en las 4 etapas. O podemos dar una terapia adaptada. Por ejemplo, si notan aquí,
algunos pacientes todavía llegan a utilizar oxígeno al inicio del programa. Y bueno, pues vamos mejorando la capacidad funcional, vamos mejorando su oxigenación, estamos todo el tiempo vigilando cómo se encuentra su saturación y repito, si es necesario que se aplique oxígeno para la realización del ejercicio, lo aplicamos sin problema. Y a veces nos gusta salir a nuestro pequeño jardincito cuando el tiempo lo permite, porque los pacientes se sienten más a gusto. Incluso, por ejemplo, vean a esta paciente, tiene problemas de movilidad, aquí está su bastón, y también la necesidad de oxígeno. Y ya cuando estamos en una etapa más avanzada, bueno, pues como ven, ya los pacientes pueden realizar sus actividades sin ninguna complicación, terminan su programa y ya nada más se les da su reporte de cómo estuvo presentándose su trabajo, cómo fue avanzando o si no hubo un avance significativo. Y finalmente se les invita a que sigan yendo con nosotros para reforzar el programa. En la medida de lo posible, hacemos telemetrías con los pacientes. A veces no es posible con todos, pero tratamos de que siempre estén con un adecuado monitoreo. Y bueno, pues esta es la manera como estamos trabajando en nuestros pacientes que han tenido infección de COVID y que tienen sus secuelas. Creo que estamos ahorita en tiempo, entonces las preguntas y respuestas seguramente serán al final de la presentación de mis compañeras. Recordemos que el reto actual es que la infección por SARS-CoV-2 genera discapacidad y nosotros tenemos que evitar que nuestros pacientes lleguen a una discapacidad. Pues agradezco su atención y entonces al final de las presentaciones de mis compañeras estamos abiertos a preguntas y respuestas. Doctora Mónica, muchas gracias. No, doctora Juana, muchísimas gracias a ti por esta charla y felicitaciones por ese programa tan importante para los pacientes post-COVID. Bueno, muy bien, entonces a continuación les hablaré yo sobre lo que tiene que ver con nuestro programa de telerehabilitación cardíaca. A ver. Bueno, muy bien, entonces como todos sabemos, la enfermedad cardiovascular pues sigue siendo la primera causa de morbimortalidad en el mundo y en Colombia también así lo es y viene presentándose con un incremento en el número de pacientes, pero afortunadamente contamos con los programas de rehabilitación cardíaca que como sabemos pues tienen unos beneficios muy importantes con respecto a la disminución en la mortalidad, la rehospitalización, en cómo mejora la calidad de vida, en cómo tenemos una mejor capacidad funcional y del ejercicio dentro de otros beneficios. Pero tenemos un grave problema y es la baja remisión que se tiene a los programas de rehabilitación cardíaca. Algunas revisiones hablan solamente del 30% de todos los pacientes que deberían ser remitidos a rehabilitación cardíaca. Solo el 30% son remitidos y más aún, y peor aún más bien, la baja adherencia de los pocos pacientes que son remitidos a este tipo de programas. La de baja adherencia es debida a diferentes motivos y obstáculos y barreras que tienen los pacientes, con unas poblaciones que son más afectadas, como son las poblaciones que viven en áreas rurales, las mujeres que tienen minorías raciales y étnicas, pero afortunadamente tenemos algo que nos puede ayudar muchísimo en este grupo poblacional y es la telerehabilitación cardíaca. Pero cuando uno habla de telerehabilitación cardíaca surgen muchas dudas y nosotros también las tuvimos cuando íbamos a empezar esta modalidad de atención. Empezamos a mirar el analfabetismo tecnológico de los pacientes, de nosotros mismos como equipo interdisciplinario. Sí sería que los pacientes podrían hacer esto, podrían asistir, es un programa que sea seguro, ¿será que produce los mismos beneficios o no sirve? ¿Es muy costoso? ¿Será que es muy complicado hacerlo? Entonces, todos estos cuestionamientos llevan a muchas barreras. Hay muchas barreras que se presentan cuando uno habla de la virtualidad en la atención en salud, cuando, por el contrario, la telerehabilitación cardíaca nos va a quitar esas barreras. ¿Por qué? Porque vamos a tener mayor acceso. Esa es una de las cosas más importantes que repetiré durante toda mi charla, y es que vamos a tener un mayor número de pacientes que asistan a esta modalidad de rehabilitación cardíaca y también una mayor adherencia.
Hoy en día contamos con múltiples modalidades tecnológicas para poder hacer esta telerehabilitación cardíaca. Contamos con la parte sincrónica, que es en tiempo real, mediante video y audio, que vamos viendo y mantenemos mediante plataformas la conexión con nuestros pacientes y sus familiares y cuidadores, pero también tenemos la forma sincrónica, donde el paciente hace su ejercicio, nos envía todas esas, digamos, todos esos valores, todas esas señales que ha tenido en su cuidado remoto, y nosotros pues tenemos que revisarlas y posteriormente hacer una retroalimentación con estos pacientes. Es por eso que quiero iniciar mostrándoles alguna evidencia que demuestra beneficios que tiene la telerehabilitación cardíaca. El primer estudio es este presentado el año pasado en Cochrane, donde se miraron ensayos controlados aleatorizados que comparaban la rehabilitación cardíaca presencial como la tenemos en nuestras instituciones con los programas domiciliarios y sobre todo con todo lo que tenía que ver con esta modalidad virtual. ¿En qué pacientes? En adultos con infarto de miocardio, angina, con insuficiencia cardíaca congestiva o que habían sido sometidos a revascularización. Tuvimos en este estudio la posibilidad de mirar 3.046 participantes. Cuando ustedes lean el estudio van a ver que es un estudio con un número muy importante de participantes. ¿Y qué encontraron estos autores? Que no había una diferencia significativa en los desenlaces principales, que eran mortalidad total, ni en la capacidad de ejercicio, hasta con 12 meses de seguimiento. Es más, la mayoría de la evidencia mostró que no hubo diferencia significativa en la calidad de vida relacionada con la salud, incluso hasta 24 meses de seguimiento, y el costo de ambos grupos fue muy similar. Concluyen estos autores que la rehabilitación cardíaca virtual o presencial respaldada formalmente por profesionales de la salud, y aquí quiero hacer énfasis, nosotros siempre trabajamos como un equipo interdisciplinario donde siempre hay la presencia del médico fisiatra en compañía de enfermería, terapia física, terapia ocupacional. Estas dos modalidades mejoran los desenlaces clínicos en nuestros pacientes con enfermedad cardiovascular. Este otro estudio presentado el año pasado también acerca de soluciones para rehabilitación cardíaca, pero desde el punto de vista virtual, fue un estudio con 11.541 pacientes con una edad promedio de 61.4 años, y son los mismos pacientes que creo que todos manejamos, con infarto del miocardio, falla cardíaca, angina, aquellos que son sometidos a cirugía, a revascularización miocárdica, ya sea quirúrgica o percutánea, aquellos que se les hace un cambio de válvula, son creo que los mismos pacientes que todos manejamos. Este artículo nos muestra cómo existen hoy en día una serie de tecnologías móviles que nos permiten dar esta modalidad de atención en forma remota. Tenemos desde soluciones integradas, muchos dispositivos que son portátiles, comunicación web, aplicaciones móviles, y cómo se demuestra que tienen unos efectos muy importantes en la capacidad funcional, en la adherencia y en la actividad física. ¿Qué concluyen ellos? Que los resultados de la eficacia de la telerehabilitación cardíaca en varios estudios son mejores que en los programas presenciales. Y bueno, puede ser que algunos no mostraron esa mejoría, pero sin embargo, una eficacia clínica superior no puede ser lo único que debemos mirar ni que es de interés para nosotros. ¿Por qué? Porque es que la promesa de la telerehabilitación cardíaca es el potencial de una mayor adherencia y una participación del paciente a más largo plazo. Y eso es muy importante y quiero hacer énfasis porque eso es lo que vemos nosotros en nuestra institución. Los pacientes se adhieren más y sobre todo tienen más cambios en su comportamiento cuando son de telerehabilitación cardíaca que muchas veces los mismos presenciales. Y con esto pues obviamente se justifica utilizar este modelo de atención. Este otro estudio es un estudio que nos muestra algunos resultados preliminares, es un poco más pequeño, por supuesto, en el cual se llevó a cabo en el Baylor College of Medicine y también en el Centro Médico de todo lo que tenga que ver con los asuntos de veteranos en Houston. ¿Qué tuvieron ellos? Unos pacientes solamente en posoperatorio de revascularización miocárdica quirúrgica, quienes eran llevados a un programa de telerehabilitación cardíaca durante 1 hora
todos los días, una vez por semana, en forma continua durante 12 semanas, donde realizaban ejercicio de estiramiento aeróbico, fortalecimiento postural, equilibrio respiratorio, y los ejercicios eran limitados por los síntomas, muy similar a lo que nosotros hacemos en nuestra institución. Si miramos, que ese es otro de los, digamos, temores que tenemos en esta modalidad de atención, es la edad. Este grupo tenía pacientes entre 68.5 más o menos 8 años, o sea que son pacientes adultos mayores. ¿Y qué encontraron ellos después de haber hecho ese programa de telerehabilitación cardíaca? Si ustedes ven, todas estas escalas o pruebas nos muestran que estadísticamente significativos fueron los resultados a favor de que mejoran su capacidad funcional, su capacidad de ejercicio, dándonos la idea de que sí nos sirve la telerehabilitación cardíaca. Este otro estudio, que es un metaanálisis y una revisión sistemática del Departamento de Rehabilitación Física en Porto, Portugal, donde lo que quisieron hacer era analizar la efectividad de la telerehabilitación cardíaca múltiple, tanto asincrónica como sincrónica, versus el cuidado usual que podía ser asistir presencialmente a alguna institución o simplemente dar una consejería de un cuidado usual en los pacientes con enfermedad cardiovascular. ¿En qué pacientes? En falla cardíaca, que esa es otra angustia que todos tenemos. Los pacientes de alto riesgo, ¿cómo van a estar en telerehabilitación cardíaca? Pacientes de falla cardíaca congestiva, sabemos que son pacientes de alta complejidad, y miren, este estudio lo demuestra con 2.226 pacientes. ¿Qué encontraron ellos? Que toda la telerehabilitación cardíaca mostró una significancia estadística a su favor en cuanto a los resultados en la caminata de 6 minutos. También en lo relacionado con el consumo de oxígeno pico y en la calidad de vida que fue evaluada por el cuestionario Minnesota, que es tan importante para nuestros pacientes. Pero algo más importante que trae esta publicación: no presentaron eventos mayores en telerehabilitación cardíaca, no hubo incremento en la mortalidad, ni arritmias de alto grado, ni hubo hospitalización. Se presentaron eventos menores como la angina, diaforesis, dolor muscular, cosas que se pueden manejar y que no mostraban un riesgo para nuestros pacientes. Y por supuesto la seguridad es muy importante y a todos nos preocupa, y quizás es lo más importante en rehabilitación cardíaca. Como yo le digo a mis residentes, lo más importante aquí es la seguridad. Claro, yo quiero que ganen capacidad funcional nuestros pacientes y del ejercicio, pero lo más importante es la seguridad. Y en telerehabilitación cardíaca, más aún. Por eso es que esta publicación del 2022, que fue una revisión sistemática con 808 pacientes que incluían pacientes de falla cardíaca con telerehabilitación cardíaca múltiple, tanto asincrónica como sincrónica, en la cual la mayoría de las intervenciones, como lo presenta aquí esta publicación, la intensidad del ejercicio se prescribió entre el 60 al 80% de la frecuencia cardíaca, con intervenciones que iban desde 8 semanas hasta 48 semanas, con una prescripción de ejercicio con una frecuencia de 2 sesiones por semana hasta sesiones diarias, y entre 10 minutos a 60 minutos por sesión. ¿Qué encontraron ellos? Como lo muestra esta tabla, realmente los eventos adversos fueron muy leves, no fueron eventos que requirieron una complejidad mayor, y ellos concluyen que la tasa de incidencia de un evento adverso se estimó en 1 por cada 23.823 pacientes horas de ejercicio por telerehabilitación cardíaca. Y vuelvan y nos insisten, incluyeron pacientes de alto riesgo. Y la mejor conclusión es que ni siquiera nosotros nos deberíamos cuestionar si debemos ingresar pacientes de alto riesgo en esta modalidad virtual. Claro, yo entiendo que también la experiencia de cada centro pues va a tener sus políticas y lineamientos de cuáles son los pacientes que deben ingresar a la telerehabilitación cardíaca.
Entonces, cuando uno mira esta publicación del año pasado, donde hacen una comparación de diferentes estudios entre la telerehabilitación cardíaca y los programas presenciales, pues nuevamente vemos que tenemos muchos beneficios y, por ejemplo, con estos desenlaces primarios, como que no hay diferencia estadística en toda lo que son la mortalidad por todas las causas, tampoco en la ganancia en la capacidad del ejercicio, y nos vuelven a insistir la importancia de la adherencia, que es un punto fundamental en telerehabilitación cardíaca. Entonces, ¿qué concluyen ellos? Que la telerehabilitación cardíaca es equivalente al estándar de los programas presenciales, pero con algo que vuelvo a insistir, adicional, que es muy importante, en la adherencia, en la motivación y en la promoción de cambios permanentes del comportamiento de los pacientes en su estilo de vida. Y lo vemos nosotros. Los pacientes de nuestro programa, que tenemos la fase 2 y la fase 3 ambulatorias, terminan sus fases, nos vuelven a visitar y uno les pregunta, bueno, ¿y cómo vamos? ¿Estás haciendo el mismo ejercicio? No, doctora, pues es que no es lo mismo cuando uno viene acá. En cambio, los de telerehabilitación cardíaca son mucho más constantes y mantienen esos cambios en su estilo de vida más que los pacientes en presencial. Por eso es que el año pasado, pues, la Asociación Americana del Corazón nos da una consejería científica frente a las tecnologías digitales en rehabilitación cardíaca. Y nos presenta este cuadro que me parece muy interesante porque habla cómo en la presencialidad pues tenemos todas las evaluaciones que manejamos nosotros pues en nuestros programas presenciales, pero que ya hoy en día tenemos la disponibilidad de muchas tecnologías como la hemos hablado, y que tenemos la capacidad de monitorizar muchas variables. Podemos monitorizar la respiración, la saturación de oxígeno, cuánto camina, cómo está su presión arterial, bueno, múltiples variables que son importantes para nuestros pacientes. Pero nos llama a mirar que en el futuro, pero no es tan futuro porque ya lo estamos teniendo, pues tenemos todo lo relacionado con la integración de biomarcadores digitales que nos van a permitir identificar factores de riesgo, la adherencia, mirar la adherencia de los pacientes no solo al ejercicio, sino a sus tratamientos farmacológicos. ¿Cómo modificamos esos factores de riesgo? Porque hoy en día podemos monitorizar muchas variables, como les decía, monitorizar el sueño, el ejercicio, cómo están haciendo su alimentación, variables que son fundamentales para nosotros. Y por supuesto, ya tenemos esa integración a lo que son las historias clínicas electrónicas, que hoy en día, pues, la gran mayoría de las instituciones la tienen. Y las plataformas virtuales, que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. ¿Qué nos viene? Y que estamos pensando también en la cardio, pues tener ya la inteligencia artificial, la tenemos en muchas cosas en nuestra vida diaria, pero también debemos pensar de la importancia de la inteligencia artificial en rehabilitación cardíaca. No para que nos reemplacen, ¿no? Quiero eso porque a veces ese temor se presenta y yo no creo que la inteligencia artificial nos vaya a reemplazar. No, el ser humano no puede ser reemplazado por muchas cosas, pero sí nos va a ayudar muchísimo porque nos va a empezar a ayudar a hacer esos planes de tratamiento que son individualizados. Esto es la medicina de precisión, que también debemos pensar en eso. Entonces, esta publicación nos dice cómo que hay que brindar una atención equitativa y de alta calidad. Eso no quiere decir que a todos los pacientes los tratamos de la misma manera, sino más bien debemos considerar todas las circunstancias, necesidades y preferencias de los diferentes pacientes, pero también los determinantes sociales. Nosotros en Bogotá estamos en construcción del metro, al fin, gracias a Dios. Pero por lo tanto tenemos muchísimos trancones. Esto es difícil llegar a una institución. Los pacientes a veces no tienen los recursos económicos ni las personas que lo puedan acompañar a las instituciones para hacer su rehabilitación cardíaca. Hay muchas barreras, muchas barreras. Entonces la telerehabilitación, ¿qué nos va a permitir? Llegar a muchos pacientes que no pueden asistir presencialmente al programa de rehabilitación cardíaca. La virtualidad no es para todo el mundo, la presencialidad no es para todo el mundo. Es por eso que nosotros desde hace muchos años atrás veníamos pensando en la posibilidad de hacer la telerehabilitación cardíaca, pero no se había podido. ¿Qué sucede? La pandemia, que nos costó tanto a todos desde el punto de vista personal, profesional, laboral, pero también permitió acelerar muchos procesos. Y en nuestra institución nos permitió acelerar el proceso de telerehabilitación cardíaca.
Y fíjense en esta diapositiva, cuando pasamos de tener un número importante en nuestros programas de rehabilitación cardíaca presencial, pasamos a esto, a cerrar el programa. Esto pues por norma gubernamental nos tocó cerrar el programa y quedamos en cero. Ahí es cuando nace nuestro programa de telerehabilitación cardíaca, con la pandemia. En abril del 2020 nosotros empezamos a hacer telerehabilitación cardíaca y nos tocó aprender a hacer alfabetización tecnológica. El equipo interdisciplinario tuvo que hacerlo. Nos tocó enseñarle a nuestros pacientes. Empezamos ¿cómo? Con educación. Una educación básica importantísima, el poderse conectar, saber cómo estaban y poco a poco ir integrando el ejercicio en la telerehabilitación cardíaca y con la educación, porque la educación es fundamental para nosotros. Entonces, nuestra telerehabilitación cardíaca en este momento es sincrónica, sin transmisión de variables fisiológicas, pero sí lo que estamos buscando es que también lo tengamos a un futuro. Hacemos un ejercicio aeróbico de baja intensidad y una educación de diferentes charlas acerca de la modificación de los estilos de vida. Les presento esta estadística que me parece súper importante. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros cuando empezamos en el 2020 tuvimos 271 sesiones y terminamos el año con 1.453 sesiones. Y el año 2021 quizás ha sido uno de los mejores años. Ya habiendo abierto el programa presencial, tuvimos en promedio más de 1.850 promedio por mes si lo miramos en un año de sesiones de telerehabilitación cardíaca. Pero entonces la otra preocupación que todo el mundo tiene es que la telerehabilitación cardíaca va a quitar la presencialidad. No, no, para nada. Fíjense estas estadísticas que les presento en nuestra institución. Miren lo presencial como sigue siendo con un número súper importante de pacientes. Y la telesesión seguimos teniendo un número también que esperamos que cada vez crezca más. Y en el 2024, miren ustedes, 1.500 y pico si la miramos dentro de estos primeros 5 meses que les traigo la estadística. O sea, la idea es poder continuar. Para esto también nosotros necesitamos saber, bueno, ¿y los pacientes qué opinan? Por eso fue en el que el año 2020 hicimos unas encuestas, estamos en pandemia, hicimos la encuesta donde respondieron 191 personas, donde más del 80% de nuestros pacientes estaban entre 51 y 90 años de edad. ¿Qué vimos con ellos? Se les preguntaba, ¿ustedes están motivados? ¿Les gusta la telerehabilitación cardíaca? En el 2020, el 86.5% nos contestó que estaba muy motivado. En el 2021 lo volvimos a repetir y el 93% nos contestó que estaba muy motivado con su telerehabilitación cardíaca. Por eso es que el año pasado lo volvimos a hacer. 215 personas nos contestaron, el 52% del total de los pacientes entre 60 y 80 años de edad. Esto me recuerda que los martes yo hago telerehabilitación cardíaca y en ese grupo, en uno de mis grupos, tengo una paciente de 98 años y hace muy bien sus ejercicios, según su condición, por supuesto, pero lo hace muy bien. Entonces, el año pasado le preguntamos a nuestros pacientes, bueno, ¿y cómo ve la calidad de la sesión? El 94.8% considera que es buena. Cuando les preguntamos, ¿usted le gustaría seguir participando en telerehabilitación cardíaca? Casi el 100% contestó que sí. Cuando les preguntamos, ¿esto ha mejorado su calidad de vida? El 99.1% contestó que sí. En los pacientes que se les hablaba sobre sus charlas educativas, ¿creen que estas son adecuadas a sus necesidades? Por supuesto, el 99.1% contestó que sí. Y cuando se les comentaba acerca de si recomendarían las telesesiones de rehabilitación cardíaca, el 100% contestó que sí. Entonces les traigo este resumen donde en el 2020, muy motivados el 86.5%, en el 21 el 93% muy motivados y en el 2023 el 97.2% se sienten muy motivados con su telerehabilitación cardíaca. Entonces, ¿cuál es el éxito de esta experiencia? Yo creo que son factores importantísimos. Primero, el equipo interdisciplinario con que empezamos esto. En Colombia decimos, nos pusimos la camiseta, le pusimos la motivación, el interés, aprendimos, seguimos aprendiendo y aprovecho para agradecerle a todo mi equipo interdisciplinario porque sin su ayuda no hubiéramos podido lograr tener esta modalidad de atención.
por supuesto también a la institución, porque la cardio con sus diferentes servicios, porque no solamente es rehabilitación, aquí entra consulta, aquí entra tecnología e informática, la unidad de informática clínica, comercial, también nos ayudaron a poder hacer esta modalidad de atención. ¿Y qué más de nuestros pacientes o sus familiares y cuidadores? Los pacientes muy motivados, conectándose, estando atentos a sus sesiones de telerehabilitación cardíaca, que eso es lo que ha permitido que esto sea una experiencia exitosa. Lo único que lo que me queda decirles a ustedes es motivarlos. A los que no tienen su modalidad de telerehabilitación cardíaca, inícienla, porque sí se puede. Y a los que lo tienen, que lo continúen así, porque esto nos permite dar una atención a un mayor número de pacientes. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a la doctora Luisa, quiero invitarlos porque este año nuestro servicio cumple 30 años en la institución. Por lo tanto, tendremos una celebración con un evento académico que será el 24 y 25 de octubre, presencial. Ojalá que puedan asistir. Nosotros tenemos una jornada para pacientes el 26 de octubre que va a ser virtual y esta sería una linda oportunidad para que vengan a conocer nuestro bello país. Muchas gracias y ahora sí le doy la palabra a la doctora Luisa Palma. La doctora Luisa Palma es médica fisiatra. Bueno, la doctora Luisa Palma es especialista en medicina de rehabilitación, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene una alta especialidad en rehabilitación cardíaca del Instituto Nacional de Rehabilitación de México, Universidad Nacional Autónoma de México, y nos va a acompañar con la charla Rehabilitación cardíaca en insuficiencia cardíaca. Doctora Palma, bienvenida y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica. Un gusto estar acá y compartiendo un poquito de la rehabilitación cardíaca en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Para mencionar un poquito de las generalidades, la insuficiencia cardíaca pues, se conoce como la condición final o terminal de muchas cardiopatías y al final se coincide que todas las causas que llevan a la insuficiencia cardíaca van a presentar una disminución de la función ventricular y en general pues los pacientes van a presentar una disfunción circulatoria, ventilatoria y también una mala utilización de la extracción de oxígeno. Todas estas situaciones son mejorables y la evidencia científica lo avala con los programas de entrenamiento estructurado. Además de todo esto, los pacientes tienen limitación y afectación del sistema bioenergético y eso va a meritar acciones específicas dentro de los programas de rehabilitación cardiovascular. ¿Qué necesidades se atienden dentro de estos programas de rehabilitación cardíaca? Lo más frecuente que el paciente acude o los principales síntomas en falla cardíaca son la disnea, la fatiga, también presentan incapacidad física, el paciente refiere temor a la vida, sus actividades de vida diaria, por lo tanto va a tener una mala calidad de vida relacionada con la salud y en estos pacientes está aumentado el riesgo de los reingresos hospitalarios y por lo tanto aumenta su tasa de mortalidad. La literatura reporta que después de que estos pacientes ingresan a un programa de rehabilitación cardíaca hay una disminución de las tasas de hospitalización hasta en el 30% de los pacientes y que por cada MED que se gana dentro del programa de rehabilitación cardíaca se asocia con una reducción del 17 al 20% de los riesgos en estos pacientes, o sea que la evidencia demuestra que se benefician grandemente estos pacientes. Por eso las guías, tanto la americana como la europea, recomiendan a los programas de rehabilitación cardíaca como un nivel de evidencia clase 1A y siempre y cuando sean un programa de entrenamiento supervisado, estructurado y llevado por un equipo multidisciplinario. Y es recomendado tanto para los pacientes con fracción de eyección disminuida como los que tienen fracción de eyección conservada. Y también recomiendan los programas de telerehabilitación que recién habló la doctora.
Y bueno, el año pasado la Sociedad Europea de Cardiología publican este artículo donde hablan de los programas de rehabilitación cardíaca como el pilar o el quinto pilar de la rehabilitación cardíaca y se preguntan si sigue siendo, si ya es el quinto pilar o sigue siendo la cenicienta del manejo de la falla cardíaca, porque en Europa se reportan solo el 20% de los pacientes que tienen falla cardíaca, solo se refieren el 20% a los programas. Bueno, de Latinoamérica no tenemos datos concluyentes sobre las tasas de referencias. En algunos países reportan menos del 4%. Y en este mismo artículo mencionan que los programas de rehabilitación cardíaca son el quinto elemento junto con el manejo farmacológico, que se habla de estos 4 grupos de medicamentos llamados los 4 fantásticos, y viene la rehabilitación cardíaca a plantarse como el quinto fantástico o el quinto pilar del manejo en estos pacientes, que tiene igual el mismo nivel de evidencia que estos 3, que es nivel 1A. ¿Y a qué pacientes se les indica o se deben enviar a los programas de rehabilitación cardíaca? Pues todo paciente que tenga diagnóstico de insuficiencia cardíaca, independientemente de la fracción de eyección, que tenga estabilidad hemodinámica con clase funcional del 1 a 4 según la NIJA, y que el paciente ya esté con tratamiento médico óptimo, sin ninguna contraindicación y que no presente ninguna limitación para realizar ejercicio, tipo alguna condición musculoesquelética o cognitiva. Sin embargo, pues en el INR se hace rehabilitación con paciente amputado y también con lesión medular que tienen falla cardíaca, solo que se necesita hacer adaptaciones para el ejercicio en estos pacientes. ¿Qué contraindicaciones se presentan estos pacientes o en qué casos no los vamos a someter a un programa de rehabilitación cardíaca hasta que se haya manejado? Pues los pacientes que tienen estenosis severa del tracto de salida del ventrículo izquierdo y que puede ser por una estenosis aórtica severa o una miocardiopatía hipertrófica obstructiva, pues estos pacientes tienen que primero realizarse una intervención quirúrgica. Y hay contraindicaciones temporales que se corrigen y luego ya el paciente ingresa al programa, o el paciente ya está en programa de rehabilitación cardíaca y presenta alguna descompensación como tipo diabetes no controlada, hipertensión arterial no controlada, arritmias no controladas, infección sistémica. Lo más frecuente que presenten es infección del tracto respiratorio y otras del origen cardíaco como la miocarditis o pericarditis, que ya cuando estas situaciones se resuelven, el paciente se integra a su programa de rehabilitación. ¿Qué componentes se incluyen en los programas para un paciente de falla cardíaca? Obviamente la evaluación del paciente, que consta de una historia clínica completa, examen físico completo, incluyendo también la prueba de capacidad funcional, una prueba de esfuerzo que puede ser máxima o submáxima. Y luego pues se da la asesoría sobre la actividad física después de que se ha hecho una estratificación del riesgo, se da apoyo psicosocial y en el caso de los pacientes que consumen tabaco, pues apoyarlos en el abandono del hábito, control de los factores de riesgo tipo presión arterial, los lípidos, diabetes, control del peso y también asesoría nutricional. Los pacientes, sobre todo clase funcional 3-4, pueden llegar ya con alteraciones nutricionales importantes, que también esto va a estar ligado a su discapacidad que presenten en ese momento que acudan al programa. Y bueno, importante en estos pacientes que entendamos la parte del consumo de oxígeno o consumo máximo de oxígeno, o VO2 pico, como lo entendamos. Y el consumo máximo de oxígeno está dado por la integridad de 3 sistemas. Bueno, se define como el VO2 máximo como la máxima cantidad de oxígeno que podemos absorber, transportar y consumir. Por lo tanto, necesitamos la integridad del sistema pulmonar, cardiovascular y musculoesquelético. Y Wasserman propone estos gráficos o estos engranes y propone que el consumo máximo de oxígeno está dado por estos 3 sistemas: los pulmones, que son los que se encargan de
la captación de oxígeno y el sistema cardiovascular transporta el oxígeno y el sistema musculoesquelético que a nivel mitocondrial va a ser quien extraiga y consuma el oxígeno, lo utiliza y luego lo regresa y se elimina el CO2, el sistema cardiovascular lo transporta y se elimina a través de la respiración. En los casos de los pacientes con falla cardíaca ya sabemos que hay una alteración a nivel de bomba, ¿verdad? Pero en el transcurso de la fisiopatología de esta enfermedad en el largo plazo se ven comprometidos tanto el sistema pulmonar como el sistema musculoesquelético. Entonces, estos pacientes se benefician grandemente de los programas porque con el ejercicio concurrente que se prescribe, se generan cambios a nivel de estos tres sistemas. Aquí un esquemita, bueno, logramos sistemas o adaptaciones centrales y también periféricas y esto se hace con el entrenamiento concurrente que incluye entrenamiento aeróbico, entrenamiento de la fuerza muscular y también de músculos respiratorios. Todos estos diferentes tipos de ejercicio van a generar cambios que al final se beneficia el paciente porque se aumenta el consumo máximo de oxígeno. En cuanto al entrenamiento aeróbico, este aumenta la función ventricular sistólica, por lo tanto mejora el sistema oxidativo y también aumenta el volumen latido y se traduce a un aumento del gasto cardíaco. Y en el entrenamiento de fuerza se disminuye la resistencia vascular sistémica, también hay un aumento de la entrega y de la metabolización del oxígeno porque aumenta la fuerza y también aumenta el número de mitocondrias en los miocitos y esto se traduce en mejora del gasto cardíaco y también en la diferencia de arteriovenosa de oxígeno. Cuando se incluye la parte de músculos respiratorios, se fortalecen los músculos de la ventilación y eso causa un aumento de la presión inspiratoria máxima y también aumento del volumen, del flujo y volumen inspiratorio y el paciente aumenta su capacidad pulmonar, mejorando la diferencia arteriovenosa de oxígeno y estos dos se traducen en un aumento del consumo máximo de oxígeno y al aumentar consumo máximo de oxígeno, el paciente va a mejorar su calidad de vida y por lo tanto se disminuyen los desenlaces mayores como las descompensaciones que va a llevar al paciente a la emergencia o a una rehospitalización y también se disminuyen las tasas de mortalidad. Clínicamente, los beneficios de estas adaptaciones, tanto centrales como periféricas, se manifiestan porque se mejora la tolerancia al ejercicio, se disminuye la frecuencia cardíaca con el ejercicio submáximo, mejor función musculoesquelética porque aumenta fuerza y resistencia muscular, mejor función endotelial y también del sistema nervioso autónomo, reducen las citoquinas inflamatorias y todo esto lleva a una disminución de las hospitalizaciones y la estancia hospitalaria. También los programas tienen mucho beneficio a nivel emocional porque disminuyen las tasas de depresión, ansiedad, de estrés y mejora la interacción social. Al final, estos beneficios clínicos llevan al paciente a que perciba un mejor estado de salud y una mejor calidad de vida. Y bueno, para la prescripción del ejercicio o para ingresar a estos pacientes a los programas de rehabilitación cardíaca se requiere hacer una evaluación funcional que incluye la parte que ya les mencionaba de historia clínica, examen físico, revisar si el paciente tiene algún tipo de contraindicación para en ese momento no iniciar el programa y si no hay ninguna contraindicación se hace una prueba de capacidad funcional que se hace con una prueba de esfuerzo que puede ser máxima o submáxima, como tipo la caminata de los 6 minutos. Y luego que ya el paciente ha realizado su prueba de esfuerzo, se realiza la estratificación del riesgo de este paciente durante las sesiones de entrenamiento y se selecciona la modalidad de entrenamiento que va a hacer el paciente, que para seleccionar la modalidad se toma en cuenta la edad del paciente, la ocupación, el tiempo con que cuenta el paciente o el horario que le es más factible para él de las sesiones, los hábitos, la logística dentro del hospital o centro de rehabilitación,
las enfermedades concomitantes y que estas estén compensadas, las preferencias de ejercicio del paciente y las facilidades del equipo con que contemos. Y ya luego pues se hace una prescripción individualizada que incluye ejercicio aeróbico que puede ser de modalidad continua o interválico, ejercicio de fortalecimiento y la parte de fortalecimiento de músculos respiratorios para que el paciente al final tenga pues una prescripción individualizada y se adapte a su capacidad funcional y a su sintomatología que le va a causar la falla cardíaca. Y bueno, para hablar un poquito de la prueba de esfuerzo en estos pacientes con falla cardíaca, ya evaluamos al paciente cuando nos llegó a consulta y nos dimos cuenta que si es candidato para entrar al programa y que lo vamos a hacer, se programa su prueba de esfuerzo. El día que el paciente llegue para su prueba de esfuerzo, se tiene que revalorar y hacer un escrutinio riguroso previo a la prueba para demostrar que el paciente no tiene ninguna contraindicación, que en el tiempo que transcurrió de nuestra evaluación al día de la prueba no se ha descompensado y no haya ninguna contraindicación y se haga la prueba sin ningún desenlace adverso. Y si el paciente tuviera alguna descompensación o contraindicación, pues se va a excluir y se reprograma la prueba, que lo más frecuente es que el paciente pues no se haya tomado su medicación del antihipertensivo y llegue con cifras arteriales altas o en hiperglicemia o no se tomó su beta bloqueador y llega con alguna alteración del ritmo cardíaco, dentro de lo más frecuente. Y en algunos pacientes que llegan a las unidades de rehabilitación llegan con mucha limitación a nivel físico, pueden llegar a nivel de silla de ruedas o pacientes que están en una cama. Y en estos casos la limitación es tan severa que se recomienda diferir la prueba y se mete al paciente a un programa de acondicionamiento a baja intensidad para prepararlo al paciente para la prueba que puede ser en este caso máxima o submáxima. Y las guías recomiendan que la prueba de preferencia se debe de hacer una prueba de esfuerzo máxima. ¿Y esto por qué? Porque esta nos ayuda a conocer los valores reales para una prescripción de ejercicio. También cuando hacemos una prueba de esfuerzo máxima se evalúa la causa de la terminación de la prueba, si fue por fatiga muscular, por la disnea, presentó algún síntoma tipo angina, hizo algún cambio eléctrico durante la prueba. Y así esta parte nos ayuda a que en el momento de la prescripción se adecue de una forma más objetiva. También con una prueba de esfuerzo máxima se puede estratificar la clase funcional de este paciente medida por los METs que va a realizar y de acuerdo también a los METs que el paciente hace en la prueba, nos sirven para plantearnos objetivos que vamos a trabajar durante el programa y que queremos alcanzar durante el programa de rehabilitación. Y importante también cuando se hace una prueba de esfuerzo máxima es que nos sirve para la estratificación del riesgo para las sesiones de ejercicio en estos pacientes. Y bueno, las guías recomiendan en cuanto a las pruebas de capacidad funcional con una recomendación de clase 1 para que nos sirven para orientar la prescripción de ejercicio y también para la documentación de la clase funcional de estos pacientes. Y el gold standard en cuanto a falla cardíaca es una prueba de esfuerzo con análisis de gas inspirado. Obviamente sabemos que estamos en Latinoamérica y que en la mayoría de centros no se cuenta con esto. Igual las pruebas de esfuerzo convencionales sin análisis de gases son validadas y nos demuestran datos importantes y se puede hacer una prescripción segura con este tipo de pruebas. Y bueno, para ya la prescripción de ejercicio y estratificar a los pacientes, esto va a ser en base a la evaluación del paciente si no tenemos acceso a una prueba de esfuerzo máximo. Entonces, los de bajo riesgo van a ser las
pacientes que se encuentren en una clase funcional 1 o 2 con una fracción de eyección mayor del 40%, que no tengan alteraciones del ventrículo derecho, sin hipertensión pulmonar, sin ninguna comorbilidad grave, que tengan un tratamiento optimizado y que no hayan sido ingresados por descompensación en el último año. Y los pacientes de alto riesgo son los pacientes que tienen una FEBI menor del 40% y que hayan sido recién diagnosticados con hipertensión pulmonar también, y en clase funcional 3, 4, independientemente de su fracción de eyección, que hayan tenido reingresos frecuentes, o sea, más de 2 a 3 en el año. Y bueno, para allá las recomendaciones de prescripción de ejercicio en cuanto a frecuencia, intensidad, del tiempo, tipo, volumen, densidad y progresión, esto van a adecuarse de acuerdo a lo encontrado durante la prueba de esfuerzo y a la estratificación de riesgo. Y en cuanto a recomendaciones generales del entrenamiento aeróbico, se recomienda entrenar de 3 a 6 veces por semana a una intensidad del 40 al 80% de su frecuencia cardíaca de reserva o del VO2 máximo, un tiempo de 20 a 30 minutos y en un volumen de 150 a 500 meds a la semana o 1500 kilocalorías, y pueden ser un ejercicio de moderada intensidad de forma continua o a intervalos de alta intensidad. En cuanto al entrenamiento de fuerza, se recomienda 2 a 3 veces por semana al 30 al 60% del 1RM y realizar de 10 a 15 repeticiones por cada grupo muscular, y entrenando en cada sesión un grupo muscular que puede ser entre el superior, inferior, ejercicios de core o ejercicios respiratorios. Y en cuanto a la progresión de estos pacientes, va a depender de la tolerancia al ejercicio que presenten en cada sesión. En los pacientes de falla cardíaca, la progresión depende pues mucho de la clase funcional de que el paciente lo captemos y lo que presente durante la prueba, y que no presente ninguna alteración tipo arritmia o hipotensión durante las sesiones de entrenamiento. Y es importante recalcar que los pacientes de falla cardíaca tienen que hacer su programa de entrenamiento con una vigilancia estrecha y de ser posible tener un equipo de monitoreo, y si fuese un equipo de telemetría mucho mejor, porque tienen alto riesgo de presentar arritmias fatales durante el entrenamiento. Y bueno, existe la duda de, ¿es seguro los pacientes en falla cardíaca que realicen programas de rehabilitación cardíaca? Bueno, por eso es que se hace toda la evaluación de estos pacientes y luego se estratifica el riesgo. De acuerdo a la estratificación de riesgo, vamos a saber qué nivel de vigilancia requiere el paciente. A todo paciente se le hace el escrutinio diario previo a cada sesión de entrenamiento, y si se encuentra alguna alteración durante el escrutinio, se reevalúa el paciente, se hace reajuste de medicamentos, o si hay alguna contraindicación ese día el paciente no hace su sesión y se reprograma. Y de ser posible que el paciente lleve un monitoreo cardíaco por telemetría. Importante el control estricto de la presión arterial. Dentro de las manifestaciones que van a presentar estos pacientes, que son las incidencias frecuentes, es la hipotensión, esto debido a su fisiopatología de la falla cardíaca, de su incompetencia cronotrópica que tienen estos pacientes. Pueden hacer signos de bajo gasto tipo hipotensión, y en la sesión de ejercicio pues siempre se está preguntando sobre los síntomas, monitorizando si el paciente refiere a algún síntoma y se le está preguntando. Y en cuanto a los reportes de la literatura, pues reportan que son programas seguros, y dentro de las incidencias más frecuentes que les mencioné que se presentan es la hipotensión. Y pues ya mencionaba la doctora Mónica, también se pueden incluir dentro de los programas de telerehabilitación si previo se hace una evaluación, se estratifica y se va el paciente con una indicación de ejercicio para su casa y que sea monitorizada por telerehabilitación. Perfectamente lo pueden hacer. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, doctora Luisa, muchas gracias por tan completa esta charla. Vamos a dar
continuidad con la doctora Gudelia Quispe. La doctora Gudelia tiene una especialidad en Medicina Física y Rehabilitación del Instituto Boliviano de Rehabilitación, Universidad Mayor de San Andrés, y tiene una formación en alta especialidad en rehabilitación cardíaca del Instituto Nacional de Rehabilitación de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es médico rehabilitador del Instituto Boliviano de Rehabilitación. Entonces, doctora Gudelia, muchísimas gracias y bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues comenzando con la presentación, hoy les traigo este tema sobre las características de la rehabilitación cardíaca en pacientes con sobrepeso y obesidad. Bueno, a manera de introducción, pues sabemos que hoy en día cerca de 1.400 millones de adultos en el mundo presentan sobrepeso y 500 millones presentan obesidad. Aquí les comparto una imagen que ha sido publicada en mayo de este año del Global Obesity Observatory, ya en la que nos presenta el ranking de países con mayor porcentaje de la población con obesidad en América Latina en este año. Pues lo que llama la atención es que aparte de los países del Caribe, también tenemos países como por ejemplo de México, estamos con Argentina y pues mi país Bolivia tampoco está exento ni lejos de esta realidad. Y pues podemos observar que hay un incremento de la prevalencia de la obesidad en nuestra población. Y aparte, este estudio, esta publicación que realizaron, se pudo ver que, o más bien pudieron evidenciar que en México llama la atención que la población femenina en un 41% presenta obesidad. Pero si hablamos del sobrepeso, es el sexo masculino el que es más prevalente. Y en Argentina también llama la atención que aparte de ser más prevalente el sexo masculino, es que la población es más en los adolescentes, ocupando entre 13 a los 15 años. Y todo esto, lo que estamos observando, este aumento de la prevalencia de la obesidad y el sobrepeso, pues lastimosamente es un riesgo de padecer o de que nuestros pacientes puedan padecer más adelante la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, afecciones coronarias, cáncer, dislipidemias, pues entre otras. Ahora, tenemos que conocer sobre el índice de masa corporal, ¿ya? Es un índice utilizado para clasificar el sobrepeso y la obesidad en adultos, o sea, nos ayuda a poder clasificar a nuestros pacientes. Hablamos de sobrepeso cuando tenemos un índice de masa corporal igual o superior a los 30 kilogramos metro cuadrado y obesidad, pues cuando sobrepasa los 30 kilogramos metro cuadrados. La obesidad está definida por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad multifactorial, crónica y compleja. También lo cataloga como una acumulación anormal o excesiva de grasa que supone un riesgo para la salud. Entonces, también tenemos que conocer que el índice de masa corporal, ¿ya?, se considera como un riesgo que simplemente es mayor con el aumento por unidad del índice de masa corporal. Entonces es así convirtiendo al sobrepeso y a la obesidad como un factor de riesgo independiente de mortalidad. Bueno, aquí tenemos un estudio, un metaanálisis que se hizo entre la asociación que existe entre la obesidad y los resultados cardiovasculares. En la misma que demostraron ya que el aumento de 5 unidades en el índice de masa corporal llega a incrementar un 24% el riesgo de todas las causas de mortalidad y un 2.3% el riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular y en mujeres obesas en comparación con las que están en su peso normal. Bien, cuando estamos frente a un paciente con obesidad o sobrepeso, pues en el programa de rehabilitación cardíaca se trata de hacer un manejo de carácter interdisciplinario, ¿ya? Y para poder abordar este manejo, pues resulta complejo. Es por eso que se tienen que tomar en cuenta las características físicas y metabólicas que vayamos a tener frente a nuestro paciente y por ende hacer una evaluación minuciosa y para finalmente hacer un tratamiento individualizado. Bien,
El ejercicio puede promover un entorno antiinflamatorio. Eso es lo bonito de la parte de la actividad física. ¿Por qué? Descubrieron que una sesión de 30 minutos de ejercicio va a llegar a aumentar los niveles de interleucina 10 en el plasma. También indican que caminar regularmente propicia una reducción de la interleucina 6 en relación con la interleucina 10 en el plasma y la regulación a la baja de la activación de los linfocitos T y los monocitos. Bien, el programa de rehabilitación cardíaca frente a estos pacientes considera que la obesidad debe ser tratada como un criterio de inclusión en estos programas de rehabilitación cardíaca. ¿Para qué? Para lograr un buen manejo y control de factores de riesgo y sus comorbilidades. Por ende, lograr un cambio en el estilo de vida y su función física. Y por último, logrando que estos pacientes puedan aumentar la expectativa y la calidad de vida. Pero lo que hay que considerar en estos pacientes, cuando son sometidos, cuando son incluidos en un programa de rehabilitación cardíaca, logran tener muchos beneficios, ya sea en pacientes con obesidad, con sobrepeso o simplemente que tengan un peso ideal. Pero, ¿qué pasa? Los que salen más beneficiados son los pacientes con sobrepeso. Lastimosamente, por la falta de apego al tratamiento rehabilitador de los pacientes con obesidad y sobre todo en aquellos pacientes con obesidad mórbida, se hace más complicado. Se han registrado altas tasas de deserción en estos pacientes, por lo que se considera en este programa de rehabilitación cardíaca como un reto para que nosotros podamos abordar a estos pacientes, principalmente a los que tienen o llegaron a una obesidad mórbida. Bien, la obesidad y la enfermedad cardiovascular. Debemos decir que la obesidad no solo es prevenible, sino es tratable. El exceso de peso representa uno de estos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular más prevalente y el elemento que menos mejora en sujetos que tienen establecido una enfermedad cardiovascular. Cuando hablamos del sexo masculino, cuando hacemos el análisis de su composición corporal y determinamos cuál es el porcentaje de su masa grasa corporal, ya si es que los varones presentan más del 23% de esta masa grasa corporal, pues tienen mayor riesgo. Y en las mujeres, si es que presentan más del 33% de la grasa corporal, también representa un gran riesgo. Bien, sabemos que el índice de masa corporal se considera una herramienta más utilizada ya en todos los centros hospitalarios, tanto de primer nivel hasta un tercer o cuarto nivel, para diagnosticar la obesidad, pero no siempre es la más detallada. También tenemos que hacer la evaluación mediante la medición de los perímetros, la relación que existe o que existirá entre la cintura y la cadera, también la medición de los pliegues. Muchas veces la población se deja llevar netamente por el índice de masa corporal, pero tenemos que hacer la exploración más extendida en estos pacientes. Bien. Cuando hablamos del síndrome metabólico y en cuanto a sus componentes como la hipertensión, la hiperlipidemia, la diabetes o la obesidad abdominal, ya haciendo hincapié en este caso de la obesidad abdominal, pues no es nada más que la relación que existe de la grasa visceral con la grasa abdominal. Bien, estos componentes, todos estos pueden ser favorecidos con la realización de la actividad física. Se dice, o la literatura lanza, que se debe lograr 150 minutos semanales de actividad de intensidad moderada. O por lo contrario, 75 minutos, pero de intensidad vigorosa. Logrando alcanzar estos objetivos, estos minutos, entonces podemos conseguir en nuestros pacientes importantes beneficios. La obesidad está directamente vinculada a enfermedad coronaria y alteraciones del ritmo cardíaco y la función ventricular. ¿Cuáles son los mecanismos de la enfermedad cardiovascular? Pues los mecanismos mediante los cuales la obesidad podría causar una enfermedad cardiovascular son la inflamación subclínica, la disfunción endotelial, el aumento del tono simpático, el perfil lipídico aterogénico, factores trombogénicos, la apnea obstructiva del sueño también. Bien, aquí les comparto una gráfica que hace la relación de la obesidad con las arritmias cardíacas. La obesidad pues está dada por muchos factores de riesgo,
como el sedentarismo, hipertensión arterial, malos hábitos, consumo de alcohol, tabaquismo, diabetes, dislipidemias. Entonces, esto, tras conllevar a nuestros pacientes a una obesidad, pues pueden presentar alteración del QRS, fibrosis, remodelación de los canales de calcio, llevando a un aumento de la conexión de proteínas por la también presencia de tejido adiposo epicárdico. También va a conllevar a la remodelación de la fibrosis auricular, aumentando la expresión de los receptores de endotelina, conducción auricular anormal, aumento del volumen de tejido graso pericárdico y el tejido adiposo epicárdico. Todo esto va a conllevar a la taquicardia ventricular y posteriormente a la fibrilación ventricular y a la muerte súbita, ¿ya? Y también estos sustratos van a favorecer a las arritmias de la fibrilación auricular. Pero si es que con el programa de rehabilitación cardíaca estos pacientes son incluidos, lo que se busca es el control de los factores de riesgo. ¿Para qué? Para conseguir una disminución de la presión arterial, de la fibrilación auricular, la disminución del perfil de los lípidos, también reducir los síntomas de la fibrilación auricular y el control glicémico. Bien, ¿cómo abordamos un programa de rehabilitación cardíaca? Como lo dije hace un momento, es un abordaje interdisciplinario. Se realiza la valoración clínica de estos pacientes, ¿ya? Posteriormente hacemos el tratamiento médico mediante el entrenamiento, el ejercicio físico. A todo esto nos acompañamos por la atención nutricional, psicológica y también tiene que ir de la mano por programas educacionales. A todo esto, los programas de rehabilitación cardíaca han demostrado ser el estándar de oro para el control de los factores de riesgo, teniendo un efecto directo en la patogénesis de la enfermedad y por ende reduciendo el riesgo de mortalidad. Bien, ¿cómo hacemos la evaluación y el diseño de este programa? Para tener un buen diseño de este programa, primeramente, pues, tras la evaluación médica que se hace, la evaluación inicial que se hace, el primer contacto con el paciente, hablando en este caso de un paciente con sobrepeso u obesidad, pues tenemos que clasificar el grado de exceso de peso que tiene este paciente. Posteriormente, nos vamos a ayudar a poder hacer la estratificación del riesgo cardiovascular. También tenemos que buscar si es que estos pacientes tienen algún tipo de alteración biomecánica misma que pueda llegar a dificultar la ejecución del ejercicio o de repente nos pueda dificultar para hacer algún tipo de pruebas específicas y la evaluación de las cualidades físicas también. Cuando hablamos de la estratificación de riesgo cardiovascular, el ejercicio físico, ¿ya? Lo bonito es que tiene la capacidad de poner en evidencia las alteraciones cardiovasculares que de repente no están presentes en el reposo. Por ende, se convierte en una herramienta de gran valor para poder valorar la función cardíaca. Cuando hacemos la estratificación, que incluye la medición de la capacidad aeróbica de estos pacientes para lograr el diagnóstico y el pronóstico de una cardiopatía isquémica, ¿no? Si es que están enfrente a esto. La búsqueda de alteraciones del ritmo cardíaco también nos ayuda para poder predecir la esperanza de vida y la probabilidad de presentar un evento cardiovascular durante una sesión de ejercicio. Bien, aquí les comparto un artículo en la que nos habla sobre los beneficios de la rehabilitación cardíaca, ya en la que nos dice que el resultado de la prueba de esfuerzo en un paciente con exceso de peso se verá reflejado según el grado de la obesidad. En algunos casos incluso no se llega a alcanzar los parámetros máximos establecidos y se llega a suspender esto porque los pacientes llegan a tener una baja tolerancia al ejercicio. También se han documentado hallazgos de disfunción de la respuesta cronotrópica. Y si es que estamos frente a una disfunción de esta respuesta cronotrópica, pues ya nos habla de que tenemos una alteración en la perfusión del miocardio. También se ha documentado la dificultad para la recuperación de la frecuencia cardíaca post-esfuerzo. Los individuos con obesidad mórbida tienen poca capacidad para hacer ejercicio, ¿ya? Debido esto al elevado costo metabólico de su organismo. Por tanto, el mayor consumo de oxígeno no es suficiente para compensar la sobrecarga que implica la masa grasa.
Entonces, todo esto se ve reflejado en los bajos valores del consumo de oxígeno por kilogramo de peso corporal. También les traigo aquí otro artículo en relación a la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, en la que nos habla que en general la masa grasa va a llegar a interferir con la función cardíaca y también pulmonar, por ende limitando la respuesta aeróbica al ejercicio, definida objetivamente por un bajo consumo de oxígeno o el consumo de oxígeno máximo. También la función muscular respiratoria, incluso en ausencia de enfermedad pulmonar intersticial, pues vamos a encontrar potencialmente comprometida esta función con la obesidad. Incluso estos pacientes van a llegar a presentar un patrón respiratorio de carácter restrictivo. Bien, también tenemos que hacer la evaluación de las alteraciones biomecánicas. Aquí tenemos un artículo del 2019 que habla de la osteoartritis como una patología prevalente de carácter grave, pues añadimos que el sobrepeso y la obesidad no solo tienen relación con las enfermedades cardiovasculares y metabólicas, pues como sabemos nosotros los rehabilitadores hacemos un enfoque grande a nivel sistemático, pues no tenemos que estar pendientes netamente de la enfermedad cardiovascular y metabólica, sino tenemos que buscar otras alteraciones que puedan conllevar en estos pacientes como las de tipo osteoarticular, esto por sobrecarga mecánica. Pues la obesidad va a llegar a modificar la posición del centro de gravedad, estar fuera de su base de sustentación, haciendo que hay un elevado costo energético y el trabajo cardiopulmonar y reduce los niveles de resistencia en las actividades de la vida diaria, causando fatiga, limitación funcional, depresión y pérdida de la independencia. Bien. Otro dato que quiero compartirles es sobre la sarcopenia relacionada con la obesidad. ¿Qué es la sarcopenia? No es nada más que el resultado de la reducción en el número de unidades motoras junto con la disminución del tamaño de las fibras, derivadas del incremento del tejido adiposo y por ende llegando a provocar un deterioro en la calidad de vida. ¿Qué incluye el diagnóstico? La disminución de la masa muscular, disminución de la fuerza muscular y menor rendimiento físico. Ahora, esta condición se presenta generalmente en personas mayores de 60 años, ¿ya? De repente en estos pacientes mayores con sobrepeso, con obesidad, que tienen la sarcopenia, muchas veces llegamos a tratar netamente sus comorbilidades, como, qué sé yo, la hipertensión arterial, la diabetes o dislipidemia, pero muchas veces está subdiagnosticada otros datos, o sea, la sarcopenia y sus síntomas, como que, por ejemplo, fatiga, disminución de fuerza, fragilidad, que a veces no consideramos o no tomamos en cuenta, y sobre todo la parte del área de la salud, pues se hace más hincapié a las comorbilidades. Ahora, ¿cómo son o cómo se tratan las modalidades de entrenamiento en estos pacientes con sobrepeso y obesidad? Nosotros tenemos que hacer la prescripción del ejercicio siempre tomando en cuenta o prescribiendo más bien el ejercicio de resistencia aeróbica, el ejercicio anaeróbico y las cualidades físicas. Hablando del ejercicio de resistencia aeróbica, tenemos muchas modalidades de entrenamiento. Por ejemplo, en este artículo que fue publicado el año 2017, nos habla sobre los efectos que tiene el entrenamiento interválico de alta intensidad. Muchas veces estamos más familiarizados con la prescripción con el ejercicio continuo de moderada intensidad, pero tenemos otras alternativas que en este estudio pues se ha demostrado que ha sido más beneficioso, ¿ya?, que un entrenamiento continuo de mediana intensidad. Uno, porque los HIIT requieren un 40% menos de tiempo de entrenamiento. Y aparte, con este tipo de entrenamiento también se ha logrado reducir la masa grasa y la circunferencia abdominal, entonces es una buena alternativa de tratamiento. Además, nos habla que las recomendaciones generales del AHA y el Colegio Americano de Cardiología son un entrenamiento aeróbico que tiene que abarcar entre 20 a 60 minutos de 3 a 5 veces semana,
llegando a una intensidad del 50 al 80% del nivel máximo, pudiendo ser ya sea continuo o de intervalos. También podemos ofrecer de repente un ejercicio en ciclo ergómetro de piernas o de brazos, si es que tuvieran alguna alteración en su biomecánica, y si no, también podemos prescribir en una caminadora, pero recalcar de que esta prescripción obviamente tiene que ser de carácter individualizado y según la condición de salud que tenga nuestro paciente. Ahora, hablando en relación al ejercicio de fuerza muscular, ya en este artículo, pues, ¿qué hace? ¿No? Hace una comparación entre los efectos de un programa de rehabilitación cardíaca en pacientes con obesidad y sin obesidad. Pues nos dice que todo programa de rehabilitación cardíaca incluye el ejercicio de fuerza, ¿ya? Porque en estos pacientes la debilidad muscular va a llegar a limitar la actividad física y puede estar directamente relacionada ya sea con la edad, con el exceso de peso o el sedentarismo, mismos que van a llegar a producir la dificultad o incapacidad para el movimiento. También que el ejercicio de fuerza ayuda a evitar la atrofia muscular, es el método más eficaz para incrementar la masa magra y el nivel de fuerza. Y a nivel sistémico, pues va a mejorar la sensibilidad a la insulina, también va a brindar mejorías significativas en los valores lipídicos en la sangre, también ha demostrado que los niveles de la presión arterial sistólica y diastólica mejora a causa de las adaptaciones neuronales, vasculares y estructurales. Entonces, siempre van juntas el ejercicio, o van juntos el ejercicio aeróbico, el anaeróbico y de las cualidades físicas. No se puede dejar de lado a solamente un tipo de entrenamiento. La prescripción debe tener una dosificación personalizada, tiene que incluir el fortalecimiento de todos los grupos musculares, multiarticulares y uniarticulares, de 2 a 3 veces semana. Este entrenamiento de fuerza puede indicarse de forma tanto dinámica como isométrica en cadena cinética cerrada o abierta, ya sea por segmentos musculares, tomando descansos activos con monitoreo siempre de los signos vitales, ¿ya? La medición de la percepción del esfuerzo y permitir alternar el trabajo tanto sea del tren superior o del tren inferior. Y siempre tiene que estar supervisado, ¿no? El paciente. Ahora, ¿qué consideraciones especiales tenemos que tomar en cuenta? Si es que conseguimos 150 minutos de ejercicio a la semana, menor a esta cifra de actividad física, entonces la pérdida de peso en estos pacientes va a ser mínima. Pero si es que conseguimos más de 150 minutos semanas de actividad física, la pérdida de peso va a ser moderada, de 2 a 3 kilogramos. Si es que estos pacientes logran alcanzar más de 225 hasta 420 minutos semana de actividad física, pues la pérdida de peso va a ser mucho más, de 5 a 7.5 kilogramos. La duración de la actividad física de intensidad moderada y vigorosa debería progresar al menos 30 minutos día. Y para el mantenimiento se debe progresar a 250 minutos semana, eso que equivale a más de 2.000 kilocalorías semana, ya sea de moderada o de vigorosa intensidad. El entrenamiento de resistencia anaeróbica no da como resultado una pérdida de peso clínicamente significativa, ya cuando se hace únicamente el entrenamiento de resistencia anaeróbica. Ahora, los objetivos van a ser en estos pacientes la reducción mínima de peso corporal al menos un 3 al 10% durante 3 a 6 meses. Y entre otros objetivos, pues está lograr cambiar las conductas de alimentación y ejercicio en estos pacientes. Aquí les presento un cuadro en relación a la prescripción del ejercicio, de la parte aeróbica, la de resistencia y de las cualidades físicas, haciendo más hincapié en la flexibilidad. En relación a su frecuencia, ¿ya? De los aeróbicos 5 veces a la semana, las de resistencia de 2 a 3 veces a semana y la flexibilidad de igual forma. La intensidad, pues obviamente es según la condición de salud en la que encontremos a nuestro paciente, ¿ya? Y de igual forma la resistencia según los RM. Y el tiempo, pues los aeróbicos deben empezar por 30 minutos, las de resistencia de 2 a 4 repeticiones, de 8 a 12 repeticiones. Y el tipo, pues ya sabemos, ¿no? Nuestro paciente puede optar por diferentes tipos de ejercicio aeróbico y las de resistencia de igual forma. Y también los ejercicios de flexibilidad que pueden ser estáticas o dinámicas. Bien, como en conclusión, pues la obesidad es el factor de riesgo más común, más prevalente y a veces el menos atendido y tratado por los médicos. Entonces nos hacemos esta pregunta, ¿no? Si la obesidad debería ser tratada dentro de los programas de rehabilitación cardíaca,
en ausencia de cardiopatía? Entonces, consideramos que sí, que estos pacientes con obesidad, independientemente de que tengan o no una cardiopatía establecida, tienen que ser incluidos en un programa de rehabilitación cardíaca y no esperar a que estos pacientes pues debuten con una falla cardíaca más adelante, ¿ya? Y asimismo hay que evaluar alternativas de prescripción del ejercicio aeróbico y de fuerza, siempre seleccionando de manera responsable para el paciente. Y nuestro objetivo en rehabilitación cardíaca siempre va a ser buscar la mejor herramienta para lograr la mejor reinserción de estos pacientes en la vida diaria con la mejor calidad y expectativa de vida. Bueno, muchas gracias, doctora Mónica. Bueno, doctora Gudelia, mil gracias a ti por esta charla tan importante y sobre todo por resaltar la necesidad de la rehabilitación cardíaca en este tipo de pacientes. Bueno, en aras del tiempo vamos a hacer unas pocas preguntas para que cada una de las expositoras podamos responder a algunas de las que nos pusieron en el chat. Yo empezaría primero con la doctora Luisa sobre una pregunta de que ¿cuánto tiempo de espera dan ustedes para el inicio del programa de rehabilitación cardíaca en forma ambulatoria? Muchas gracias. Bueno, si hablamos de pacientes de falla cardíaca, desde el momento que se hace el diagnóstico y el paciente se encuentra compensado, deben de enviarse o el cardiólogo lo debería de referir para el programa de rehabilitación cardíaca. Siempre y cuando está el paciente compensado, las guías recomiendan que se debe iniciar la rehabilitación cardíaca lo más pronto posible. Ya si es por otras causas, por ejemplo, paciente de cardiopatía isquémica, se recomienda iniciarlo después de las 2 semanas del infarto, o pacientes de revascularización después de las 4 semanas. Siempre se tiene que individualizar dependiendo de la condición del paciente, si tuviera otra comorbilidad o descompensación de alguna otra enfermedad. Muchas gracias, doctora Luisa. Para la doctora Juana, si no se cuenta con una prueba de esfuerzo máxima, ¿qué otra prueba hacen o qué otras condiciones tienen a cargo en caso tal de no contar con este tipo de prueba? Bueno, muchas gracias. Esta pregunta la habían puesto en el chat y bueno, lo que podemos hacer primeramente es hacer un cuestionario Darcy. El cuestionario Darcy nos permite conocer de forma aproximada cuántos METs puede alcanzar un paciente y podemos aplicar alguna prueba submáxima, como por ejemplo la caminata de 6 minutos, o podemos aplicar una prueba que realmente no busque llegar hasta el 100% del consumo de oxígeno estimado para el paciente, dependiendo de lo que se tenga. Pero bueno, para empezar, el cuestionario Darcy nos da un panorama amplio de cuántos METs puede tolerar un paciente y nosotros ya podemos buscar una prueba de esfuerzo adecuada para ellos. Repito, la más utilizada actualmente es la caminata de 6 minutos. Muchas gracias, doctora Juana. Doctora Gudelia, ¿ustedes tienen algún protocolo específico para la obesidad sarcopénica? Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de la obesidad sarcopénica, pues estamos frente a que nuestro paciente tiene una disminución de la masa muscular, de la fuerza muscular y pues por ende tienen un menor rendimiento físico. Entonces, en estos pacientes tenemos que abordar siempre haciendo la prescripción del ejercicio desde 3 puntos de vista, o más bien desde los 3 puntos, ¿no? Cómo manejar el entrenamiento aeróbico, ya el entrenamiento anaeróbico, y también de las cualidades físicas. Siempre van de la mano estos 3 tipos de ejercicio. No podemos dejar de lado ninguno de estos, independientemente tengan o no tengan sarcopenia. No más que en la sarcopenia, pues tenemos que hacer más énfasis en el entrenamiento de fuerza para que puedan ganar masa muscular, ¿no? Nuestros pacientes. ¿Y qué más? Ahora, en estos pacientes con sarcopenia y obesidad, en la parte aeróbica podemos dar de la mano o prescribir el ejercicio, ya pueden ir de 3 o 5 veces a la semana y en relación a la intensidad del ejercicio
pues dependiendo, ¿no? Podemos hacer el uso ya sea mediante los METs, mediante el BOR, mediante la frecuencia cardíaca de reserva o también el consumo de oxígeno de reserva o el porcentaje de la frecuencia cardíaca o del consumo de oxígeno. Y para poder prescribir el ejercicio en relación al ejercicio anaeróbico, pues hacemos el uso de los 1RM o de los 3RM. Y de las cualidades físicas, sobre todo en estos pacientes, hay que trabajar bastante en la flexibilidad. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Gudelia. Bueno, y en cuanto a algunas preguntas que hay sobre telerehabilitación cardíaca, digamos que nosotros los pacientes que consideramos que tienen que estar presenciales son aquellos que necesitamos una mayor supervisión. Les voy a poner un ejemplo. En el momento estamos teniendo pacientes que tienen enfermedad coronaria severa, que no han sido llevados a revascularización miocárdica quirúrgica, por ejemplo, pero que necesitamos hacerle una prehabilitación. Entonces, este tipo de pacientes, por supuesto, no estarían en las telesesiones, sino que quisiéramos que estuvieran presencial. Hay muchos pacientes que pueden llegar presenciales, pero nos vamos dando cuenta que por algunas barreras, sobre todo sociales, sería mejor que estuvieran en la modalidad virtual y sobre todo porque son pacientes que van a desempeñarse mejor o van a estar más adherentes desde la virtualidad más que de la presencialidad. El costo de la telerehabilitación cardíaca es el mismo que el presencial. Y por supuesto, todas las personas que estén interesadas en conocer nuestro programa de telerehabilitación cardíaca, pues serán muy bienvenidas a nuestra institución. Bueno, pues ya en aras del tiempo, primero agradecerles a todos los asistentes por estar a estas horas. Para Colombia y Bolivia estamos muy tarde, quizás para México y Honduras están más temprano. De verdad, muchísimas gracias por permanecer hasta el final. A nuestras excelentes conferencistas por sus charlas muy, muy importantes. De verdad, muchísimas gracias a las 3 colegas que nos acompañaron esta noche. Darle el agradecimiento a la Junta Directiva de Socilar y de la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación, en especial al doctor Anderson y al doctor Eduardo. Gracias a Erika, que ustedes no ven a Erika, pero que ha estado detrás en todo el aspecto técnico. Entonces, pues nada. Esperamos que se sigan uniendo a todas las actividades que tenemos desde Socilar y desde las diferentes asociaciones, en especial la Asociación Colombiana de Medicina Física y Rehabilitación. Que tengan una muy buena noche y será en otro momento que nos veremos. Muchas gracias a todos y que pasen buena noche.